podemos iniciar el curso de hoy. Tenemos el tema de evacuación y rescate. Una breve presentación de nosotros. Somos una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionante a nivel nacional en las distintas áreas como administración, gestión de empresas, seguridad, marketing, entre otros. Promovemos la excelencia y la innovación en los procesos de gestión y programas de capacitación que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la actividad empresarial del país. El temario de la clase de hoy es el siguiente: importancia de las brigadas, características de los brigadistas, formación de brigadas de emergencia, responsabilidades de la empresa, responsabilidad de los brigadistas, brigada de evacuación y rescate, consideraciones para la evacuación, consideraciones para el rescate, consideraciones para los brigadistas en el contexto de la COVID-19. En esta oportunidad, contamos con la presencia del ingeniero SIP Jesús Miguel Medrano Alcala. Él tiene una maestría en prevención de riesgos laborales, es ingeniero titulado y colegiado de industrias alimentarias, especialista en seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, refrigeración y sistemas integrados de gestión, QHSSE. Líder en procesos de homologación y auditoría QHSE, experto en training, mentoring y andragogía, docente de educación superior en diversas instituciones educativas en Perú, ponente y conferencista internacional con una experiencia profesional de más de 10 años ocupando cargos de jefatura a nivel nacional, liderando sistemas QHSSE. Con ello, podemos dar inicio. Le doy la bienvenida, ingeniero. Puede empezar con la ponencia. Perfecto, listo, señorita. ¿Cómo están todos, estimados alumnos? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Para ir dando inicio a este curso, ¿no?, de evacuación y rescate, solamente quisiera realizar una breve introducción, ¿no? Que cuando hablamos de evacuación y rescate, la evacuación y rescate son procedimientos o estándares que parten de un procedimiento, que en este caso está relacionado a lo que es un procedimiento de contingencias y emergencias, ¿no? ¿Y qué es una emergencia? Bueno, una emergencia es un suceso que puede ocurrir ya sea por algún error humano que desencadena en una emergencia, como un derrame, una fuga de gas, etcétera, o también una emergencia podría ser ocasionada por algún fenómeno natural, como un sismo, un terremoto, una inundación, una lluvia torrencial, una tormenta eléctrica, etcétera, ¿no? Eso es una emergencia. Inclusive la emergencia o durante un proceso inesperado, este proceso inesperado se pone en riesgo la vida, no de una, sino de varias personas, ¿no? Entonces, hay que entender también, creo que es importante, la diferencia entre lo que es una emergencia y una contingencia. Y en base a eso, vamos a establecer todos los lineamientos importantes acerca de la implementación y ejecución de una evacuación y rescate correcto, de acuerdo a un procedimiento, ¿no? Entonces, primero definamos quién es el brigadista, porque cuando hablamos de emergencias y contingencias, van a existir personas entrenadas, capacitadas, para poder afrontar estas emergencias y estas contingencias, ¿no? Entonces, primero vamos a definir quiénes son estas personas que van a tener como primera línea de respuesta una cierta formación. Ahí hablamos de los brigadistas. ¿Y qué son los brigadistas? Bueno, es un grupo de trabajadores que, adicional a sus funciones, porque son trabajadores de la empresa, no es que solamente se les contrata y se podría decir, pues, son exclusivamente brigadistas con puesto de trabajo, ¿no? Sino que son personas que tienen un puesto quizás exclusivo hasta diferente en la compañía, porque el ser brigadista no es un puesto laboral, ojo, ¿ah? El brigadista es una persona que de manera voluntaria se ofrece adicionalmente a sus funciones laborales y a su MOF para poder ser entrenado y capacitado en responder
cualquier tipo de contingencia y emergencia dentro de una empresa. Por eso que dice bien claro, ¿no? El brigadista es un grupo de trabajadores que adicional a sus funciones están organizados, debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la empresa o organización. Se desempeñan también como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Repito, en una emergencia es un suceso inesperado que puede poner en riesgo la vida no de una, sino de muchas personas. Y al momento de la emergencia se convertirán en superhéroes, pues, ¿no? Sin embargo, ojo con esto, el hecho de que se conviertan en superhéroes no los hace inmunes como un superhéroe real a los periodos y los riesgos durante la evacuación y rescate, ¿no? No es, por ejemplo, como ese famoso mito que de repente hemos visto, o ustedes quizás han visto en las películas, que cuando de repente se comienza a incendiar de repente un edificio, un departamento, y de repente dentro hay un ejemplo, una dama, y de repente el superhéroe, ¿no? O quien haga el superhéroe ingresa o quiere ingresar, arriesgando su vida, lógicamente, para poder rescatar a esta dama, se echa, si es un incendio, para generar rescate, lo que hace es echarse agua en todo el cuerpo. No sé si han visto esas escenas, ¿no? Donde la persona que va a ingresar coge una cubeta de agua, se echa el agua encima y así mojado ingresa, ¿no? Aparentemente pensando que el fuego no le va a hacer nada y que va a poder realizar un correcto rescate y una evacuación segura, cuando es totalmente falso, es un mito, ¿no? Porque lo que está haciendo esta persona es prácticamente arriesgar e incrementar la probabilidad de quemarse. Simple, por termodinámica, ¿no? El calor va de los fuegos, perdón, el calor va de los cuerpos más calientes a los más fríos. Por lo tanto, si el trabajador está ingresando con agua, temperatura ambiente, qué sé yo, el fuego más bien va a traer el calor hacia su cuerpo. ¿Me dejo entender? Entonces, el hecho de que un periodista sea un superhéroe no lo inmuniza, se podría decir, o sea, no lo hace susceptible ante cualquier tipo de riesgo durante una evacuación o rescate, ¿no? Lo que lo va a proteger, lo que le va a ayudar mucho al periodista es la capacitación y el entrenamiento adecuado para que su labor sea catalogada como una acción memorable y satisfactoria. Importancia de las brigadas. Bueno, estas brigadas son formadas con el fin justamente de promover un cambio de actitud en el personal, con la finalidad de fomentar una cultura preventiva. Partiendo desde que el brigadista asume su rol de manera voluntaria, ya está generando un mutuo y genuino interés para poder ayudar a sus compañeros de una manera desinteresada y de esa manera fomentar la cultura preventiva e interdependiente deseada en la empresa, la cual dice se fundamenta y respalda en la necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas que puedan causar desastres que afecten la salud o seguridad de los trabajadores, o asimismo los bienes materiales de la empresa. Claro, en realidad, cuando hablamos de una cultura preventiva, esta se fundamenta en la necesidad de los brigadistas de poder controlar emergencias y de esa manera salvaguardar la vida de sus compañeros, ¿no? Y de los mismos trabajadores. Aquí también el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional establece y organiza la formación jerárquica y funcional de las brigadas de emergencia. Esto no está reglamentado, ojo, en ningún lado de la normativa de seguridad y salud en el trabajo se indica que el comité debe establecer, organizar o formar a las brigadas. Ojo con eso. No lo especifica en ninguna norma, al menos peruana. Pero sí el comité, al ser un órgano paritario y un órgano, se podría decir, representativo de los trabajadores, quizás podría tener alguna injerencia jerárquica para formar las brigadas de emergencia. Pero esto no es obligatorio, Juan. Esto lo comento para no generar dudas. Porque, repito, a pesar de que el comité puede, yo diría yo le diría la palabra puede.
El Comité de Seguridad Ocupacional puede establecer y organizar la formación jerárquica y funcional de las brigadas de emergencia, incluyendo la designación de su respectivo jefe de los grupos de brigadas, según un organigrama previo, ¿no? De este modo, el Comité de Seguridad Social Ocupacional coordina con los jefes de cada área dentro de la organización a fin de conformar las brigadas de emergencia definidas, que generalmente pueden ser brigadas contra incendios y derrames, brigada de evacuación y rescate, brigada de primeros auxilios, ¿no? Justamente, y brigada también de materiales peligrosos, incluso, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, donde se involucra el comité no está reglamentado, no está en la ley. Ustedes lo pueden asumir o lo pueden hacer así u otra manera, no hay ningún problema, pero es algo opcional que nosotros le comentamos a ustedes para que más o menos tengan una idea de quiénes o qué personas podrían establecer la formación de las brigadas, ¿no? Pero esto no está reglamentado ni asociado a la función del comité. En ningún lado de las funciones y responsabilidades del comité se indica que ellos tienen esta obligación de formar o de organizar a las brigadas. No, no, ¿ya? Y, puede ser inclusive parte de un procedimiento, ¿ya? Pero igual lo comento para que no tengan ningún tipo de confusión en este tema. Y de repente la pregunta que ustedes harán es, Jesús o ingeniero, ¿y quiénes deberían entonces ser los responsables de esa formación jerárquica y funcional? En realidad, repito, no está establecido y de acuerdo a mi experiencia, mayormente, quienes han tenido esta formación jerárquica y funcional de las brigadas ha sido el área de seguridad y salud en el trabajo para poder entrenar y capacitar con la ayuda de un personal externo calificado, que podría ser una empresa no especializada en este tema, para poder formar tanto en lucha contra incendios, derrame, evacuación de rescate, ¿no? Y primeros auxilios de manera teórica y práctica a los brigadistas. Y siempre entre los brigadistas va a haber una persona que quizás ya tiene mucha experiencia siendo brigadista o de repente mucho tiempo en la empresa y conoce todos los procesos y quizás está pasado por incidentes. Y esa persona podría ser catalogada como el jefe de las brigadas, ¿no? Dependiendo, repito, la situación, el tipo de actividad, dependiendo el número de trabajadores y el tipo de riesgos a los cuales se vea afectado, se ve expuesto este personal, ¿ya? Así que por ahí les dejo esas otras consideraciones para formar, entrenar y elegir a los brigadistas, ¿ya? Pero ¿qué características deben tener los brigadistas? Bueno, el brigadista debe estar consciente, ¿no? Que esta actividad se hace de manera altruista y motivada para el buen desempeño de esta función, que es la de salvaguardar la vida del personal. Aquí también está incluidas ciertas condiciones, vamos a decirle más que características, para que el brigadista pues sea una persona idónea, ¿no? Para la actividad. El brigadista debe estar en adecuado estado físico y mental, lógicamente a partir de la evidencia de una aptitud médica, ¿no? Después de haber pasado por un examen médico ocupacional. Recuerden que los exámenes médicos ocupacionales, la historia clínica, los resultados, son plenamente confidenciales y deben ser leídos al trabajador. Más al trabajador solo se va a hacer entrega, o mejor dicho, al empleador solamente se le va a hacer entrega de la actitud médica, más no del historial clínico, donde se establece quizás el estado adecuado físico y mental en detalle del trabajador. Mayormente es responsabilidad del empleador que el trabajador sea informado a través de un médico que guardará la debida discreción de ese detalle en los resultados del EMO al trabajador. También dice que el brigadista debe ser una persona voluntaria, debe estar capacitada y entrenada adecuadamente. El brigadista debe tener criterio para resolver problemas, debe también poseer ciertas actitudes de liderazgo positivo, transformacional, etcétera, que ayuden a generar un entorno seguro, confiable ante una emergencia. El brigadista también debería tener formalidad, aplomo y cordialidad, ¿no? Ya desde el hecho de que el brigadista puede ser una persona altruista, y que no espere nada a cambio, ¿no? En ayudar a otros, ya lo hace una persona con mucha cordialidad, aplomo y bastante empatía, ¿no? Para con otras personas. También el brigadista debe conocer la institución y sus procesos, justo lo que comentaba hace un momento, ¿no?
Mayormente un jefe de brigada es una persona que cumple con estos 7 requisitos, pero además de eso, tiene mucho tiempo en la empresa y ha pasado de repente por situaciones o eventos naturales o incidentes provocados por algún error humano, y que le da cierta experiencia, ¿no? En el desempeño de sus labores como jefe de brigadas. ¿Ok? Quiero que veamos ahora un, este, un breve video, no sé si por ahí me ayudan de repente habilitándome la opción para compartir el audio mientras que estoy conversando, para poder justamente ver en un ratito un video donde en una situación de emergencia real, suscitada por una persona que comete un error humano, produce un incendio. E inmediatamente en el video vamos a ver cómo las personas comienzan unas a otras a desesperadamente correr y no saber qué hacer para evacuar de manera correcta, segura, hacia zonas en donde estén libres de cualquier tipo de riesgo. Ya eso lo vamos a ver en un momento, mientras que por ahí me apoyan con el tema del audio. Después también, cuando hablamos de la formación de brigadas de emergencia, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es la determinación de la necesidad. O sea, cuando hablamos de la determinación de la necesidad, se refiere a cuál es la realidad o la primacía de la realidad de la compañía, qué tipo de brigada necesita y qué tipo de emergencias reales se pueden dar. Sismos, incendios, terremotos, derrame de químicos, fuga de gases, qué sé yo. Esa necesidad en torno a los peligros y riesgos de las actividades de la empresa van a hacer que se determine la necesidad de implementación de las brigadas, porque no todas las empresas o no todas las organizaciones les aplica una brigada homogénea, igual para todas, sino va a depender de el tipo de actividad de la compañía, las acciones, los procesos de cada una de estas empresas. Después de eso, se va a realizar un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es el análisis de vulnerabilidad? Un análisis de vulnerabilidad viene a ser un estudio de evaluación de riesgo en torno a un desastre, una emergencia, perdón, que podría provocar un desastre, ya sea a partir de un terremoto, ya sea a partir de una fuga de gas, un derrame de químico, ya sea a partir de un incendio u otro tipo de necesidad a la cual se exponga o se expongan los procesos justamente de las actividades. Ese análisis de vulnerabilidad va a determinar justamente cuál es el riesgo crítico de la empresa ante algún tipo de emergencia, ya sea por un error humano o por un fenómeno natural. Después de eso se va a realizar la definición de clase, ¿no? Cuando hablamos de la definición de clase, hablamos o se refiere al tipo de emergencia y categorización que se le va a brindar de acuerdo al análisis de vulnerabilidad ya establecido. ¿Y dónde se realiza ese análisis de vulnerabilidad, Jesús? Y esa determinación de la necesidad se elabora en el plan o el procedimiento de contingencias de emergencia de la empresa. Y después de eso, se va a generar una composición del número de integrantes que van a integrar, por así decirlo, de una manera muy general, las brigadas, ¿no? El número de integrantes que van a componer estas brigadas, ya sea de emergencia, perdón, brigadas de incendio, derrame, lucha contra incendios, evacuación y rescate. Luego de eso se establece, la compañía establece el reglamento de funcionamiento. Cuando hablamos de reglamento de funcionamiento, se van a establecer estándares y directrices alineados al cumplimiento para, el, para saber qué hacer antes, durante y después de la emergencia. Y por último, se van a seleccionar los equipos e implementos que nos van a ayudar a poder controlar y mitigar ya sea la contingencia o la emergencia, como por ejemplo estaciones de emergencia, extintores, camillas, férulas, mantas ignífugas, luces de emergencia, etcétera, ¿no? Todos los equipos, señalizaciones e implementos que nos ayuden a poder controlar y mitigar una emergencia real o ocasionada
de manera intencional o intencional, pues va a servir en esta fase para la formación de las brigadas de emergencia. Adicionalmente a eso, el brigadista pues tiene que estar identificado, ¿no? Y para eso el brigadista pues debe de contar con un tipo de distintivo, ya sea un chaleco, ya sea de repente, claro, un chaleco, puede ser un brazalete, puede ser de repente una gorra. No hay norma específica, repito, peruana que establezca el tipo distintivo, ¿no? Pero al menos deberían las personas de la empresa reconocer a los brigadistas y saber qué tipo de brigadista es con el que están interactuando para saber ubicarlo ante algún tipo de situación, repito, real que se pueda dar en la empresa. Muy bien, vamos a ver justamente el video que les comentaba. Importante es eh, la prevención de accidentes, ¿no? O mejor dicho, la prevención ante la actuación de un correcto procedimiento de emergencia. Ese video, por ejemplo, que ustedes han visto, se notó, ¿no? Que claramente ya la compañía cuenta o contaba con un procedimiento de emergencias ante evacuación y rescate. Y vimos cómo el protagonista simula, ¿no? Un incendio dentro de las instalaciones, simulando puestas ligadas a quedar encerrados, a generar pánico, y lamentablemente pues los trabajadores entran en histeria colectiva y no saben qué hacer. Y qué importante, y ahí había jefes, ¿no? Había jefes, supervisores, gerentes, trabajadores de todo tipo, y vemos cómo no asumieron su responsabilidad durante el evento simulado, por así decirlo, pero que si hubiera sido real, sin duda alguna hubieran quedado atrapados y de repente hubieran estado expuestos, ¿no? A fatalidades, etcétera. Entonces la responsabilidad de la empresa aquí es muy fundamental para que el procedimiento sea efectivo. ¿Y cuáles son las responsabilidades de la empresa? Primero, dotar adecuadamente a los brigadistas de implementos para la prevención y atención de emergencias al interior de la empresa, ¿no? Vimos que ningún brigadista aparentemente estaba identificado, ninguno sabía cómo utilizar el extintor, inclusive por ahí usaron el extintor para romper las lunas, ¿no? Más no para hiperauxilio, ¿no? Más no para sofocar el incendio y evacuar de manera segura, por así decirlo. Entonces los implementos que los brigadistas pues van a utilizar y van a servir ante cualquier tipo de evento real son muy importantes. Estamos hablando de implementos tales como ropa para MAPEL nivel 3, extintores, EPPs, justamente para actuar ante la emergencia en una estación. Mayormente los implementos que van a usar los brigadistas se encuentran en una estación de emergencias, que va o que puede estar habilitada desde camillas, férulas, collarines, botiquines, silbatos, eh, trajes MAPPE nivel 3 para control y derrame de emergencias, hasta equipos de rescate, SCBA, o equipos también conocidos como equipos de respiración autónoma, autorrescatadores, sobre todo en el sector minero, ¿no? Después también la responsabilidad de la empresa está en proporcionar unos tiempos mensuales para la capacitación, entrenamiento y trabajo rutinario de los integrantes de la brigada. Cuando hablamos de capacitación, entrenamiento y trabajo rutinario, nos referimos a que el aprendizaje de los trabajadores debe ser constante, en este caso de los brigadistas, ¿no? Porque el conocimiento a veces es muy efímero y para poder eh, tener la certeza de que el plan de emergencia es efectivo, pues hay que ponerlo a prueba. ¿Qué mejor manera? A través de la ejecución de simulacros. También la empresa tiene como responsabilidad propiciar la asistencia a eventos, intercambios de capacitación y entrenamiento de los integrantes, así como permitir que los integrantes de las brigadas difundan los planes de trabajo y capaciten al personal de trabajo. Claro, una vez que los brigadistas ya hayan sido entrenados tanto de manera teórica como de manera práctica, van a tener todas las competencias necesarias para poder formar y capacitar a muchos más brigadistas. Yo les recomiendo siempre, y esto también parte desde una responsabilidad de la empresa, que el número de brigadistas en realidad se determina de acuerdo al número
de trabajadores y también se determina de acuerdo al tiempo de actividades que realizan en el día las empresas. Por ejemplo, una empresa que realiza actividades las 24 horas del día no puede estar en ningún turno sin brigadistas. Entonces, en base a eso también se va a tomar en consideración la elección y el número de brigadistas ante cualquier tipo de emergencia. También es responsabilidad de las empresas permitir que los integrantes de la brigada difundan los planes de trabajo y también permitir la participación de todos los trabajadores en la realización de simulacros que se programen. Como ustedes saben, el gobierno ha dictaminado ya las fechas de los próximos simulacros durante lo que va el 2022, pero además de un simulacro establecido por ley, las empresas también pueden, en su programa anual, de seguridad social del trabajo establecer simulacros, ya sean simulacros de primeros auxilios, simulacro de lucha contra incendio, de MAPEL, derrames, etcétera. O sea, inclusive podrían programar simulacros multipeligros para determinar cuánto es el tiempo de evacuación correcto que los trabajadores utilizan o emplean para salir y reunirse en los puntos de reunión o estar en los puntos de reunión, así también como qué otras medidas preventivas se pueden ver en un simulacro o errores que se puedan estar cometiendo, como por ejemplo atrapamientos a la hora de salir por las puertas de emergencia, tropiezos o resbalones a la hora de bajar las escaleras, o sea, todo aquello que se tenga que mejorar o de repente durante la evacuación no se activaron las alarmas, o de repente las luces de emergencia no funcionaron, cuando quisieron de repente apagar las luces, ¿no? Simulando un apagón que se podía producir en un terremoto real, se dieron cuenta después de hacer análisis que había luces de emergencia que no funcionaron. Entonces, eso es un simulacro, para eso sirve un simulacro, para ver todas aquellas falencias que en una emergencia real no debería de pasar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Responsabilidad de los brigadistas, etapa preventiva. Ellos también deben recibir e impartir capacitaciones, entrenamientos para la prevención y el control de emergencias, es decir, a partir de los simulacros. No sé si ustedes vieron, pero se hizo viral que durante uno de los simulacros que se dieron en el mes de junio, si mal no recuerdo, junio, mayo, creo mayo, junio, en el hospital, en uno de los hospitales de acá de Lima, en el Agustino, estaban simulando en ese hospital un rescate de un paciente desde el último piso, o como que lo estaban evacuando desde el último piso del edificio de este hospital hasta el primero, pero la simulación pudo terminar en tragedia, porque se ve en el video que los rescatistas o los brigadistas pierden el control de estabilizar al paciente que estaba en cuerdas en altura y una camilla, pierden esa estabilización de las cuerdas y en un momento la camilla prácticamente se va al vacío junto con el trabajador que estaba solamente simulando, ¿no? Un rescate, pero que lamentablemente casi se produce una tragedia. A veces no ocurrió, los brigadistas actuaron de manera inmediata para poder frenar la caída hacia el vacío, pero eso también es algo importante, ¿eh? Porque cuando vamos a hacer un simulacro, o los brigadistas van a hacer un simulacro, eso también debería de tener su análisis de peligro y riesgo, ¿ah? Incluso en el hiper se debería de haber identificado los peligros y los riesgos a la hora de hacer un simulacro, porque de todas maneras pueden haber riesgos durante dicha simulación. Después también se debe revisar permanentemente los riesgos existentes dentro de la empresa, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas necesarias a través de inspecciones de seguridad. Claro, ¿qué pasa si de repente, repito, ¿no? Durante la emergencia o durante las inspecciones se determinaron que habían sectores vencidos o de repente que tenían las pruebas hidrostáticas vencidas o luces de emergencia deterioradas o sirenas de emergencia que ya no funcionaban? Entonces todo eso tenemos que cambiarlo o tenemos que mejorarlo para que una emergencia real no afecte, incremente el riesgo de lesiones. También se debe realizar labores de prevención en actividades de alto riesgo cuando se requiera.
Se debe inspeccionar y realizar también mantenimiento permanente de los equipos asignados para el funcionamiento de la brigada. Sí, justo lo que mencionaba, radios, uniformes, sistemas o ropas para la lucha contra incendios o derrames, botiquines y demás equipos, como extintores también, mangueras contra incendio, hidrantes. O sea, todos esos equipos se tienen que siempre inspeccionar, si es posible una vez al mes, para garantizar que su funcionamiento sea el más idóneo. Por ejemplo, los botiquines, lo más ideal es que los botiquines cuenten con, o no cuenten, perdón, con pastillas sueltas, ¿no? Lo ideal es que se cuente con blister, porque al tener pastillas sueltas tú no sabes si esa pastilla ya venció, ¿no? Entonces lo ideal es contar con blister en los botiquines y no con pastillas sueltas, contar con... hay un requerimiento de una norma técnica internacional, porque tampoco tenemos en el Perú normas técnicas peruanas para que nos indiquen, ¿no?, qué es lo que debe contar un botiquín, pero sí hay una internacional que nos ayuda mucho en torno a la norma, si no recuerdo, ANSI, no recuerdo bien el código, pero es un estándar, perdón, un estándar abocado a los requisitos que debería tener como mínimo un botiquín. Se debe también cumplir con las labores asignadas para la prevención de emergencias, en este caso como responsabilidad de los brigadistas en una etapa preventiva. ¿Okay? Por eso que Besa tiene que estar también entrenado en poder generar primeros auxilios, evacuación, rescate, ¿no? En algunas empresas incluso se eligen un número específico de brigadistas, ¿no? Por ejemplo, 10 brigadistas, y los 10 o a los 10 trabajadores o brigadistas se les entrena en todas las emergencias posibles que se puedan dar en planta a partir del análisis de vulnerabilidad. Y se les llama brigadas multifuncionales. Es decir, son trabajadores que están preparados para atender cualquier tipo de emergencia que pueda ocurrir en la empresa. Y esas brigadas se les llama brigadas multifuncionales. ¿Okay? Después también están las responsabilidades de los brigadistas, ¿no? Que en una etapa de control, estos también deberían de controlar la emergencia con los recursos disponibles, como extintores, eh, elementos también de izaje para rescate en altura, primeros auxilios, salvamento, derrame de químico. Por ejemplo, ahí estamos viendo un equipo SCBA, no sé si es un equipo SCBA o equipo ERA, equipo de respiración autónoma, que contiene aire medicinal adecuado para poder suministrar oxígeno al trabajador o al rescatista brigadista para que pueda generar un rescate, ¿no?, de una manera adecuada. Después, en la etapa de control, se debe prevenir la propagación, se debe de reducir también los riesgos al tiempo que se controla la emergencia, y también durante la etapa de control, los brigadistas deberían solicitar, si es necesario, ayuda externa en caso de organismos de socorro, ¿no? Lo que pasa es que existen tres niveles de emergencias. Existe un nivel de emergencia de control tipo 1, donde intervienen los brigadistas, eh, o inclusive con el apoyo de un trabajador para poder de repente controlar emergencias con riesgos bajos. Pero ya en una emergencia de nivel 2, el brigadista ya tiene que utilizar implementos o herramientas o utensilios para poder controlar la emergencia. Pero ya en una emergencia de nivel 3, ya el brigadista de repente como un incendio, ¿no?, o en un derrame a gran escala de químicos, quizás el brigadista necesite la ayuda ya de organismos de socorro como la policía, Cruz Roja, bomberos, SAMU, etc. También en la etapa de control, los brigadistas tienen como responsabilidad coordinar la llegada de recursos y organismos externos que lleguen como apoyo. ¿Ya? Entonces, antes de irnos al break, ¿no?, y darle el pase a la señorita, quiero solamente mencionarles lo siguiente, estimados alumnos. También es importante establecer mecanismos de acción para activar estos niveles de emergencia. Y estos niveles de emergencia que les he dicho, nivel 1, nivel 2, nivel 3, deberían estar estructurados de una manera adecuada en su plan de contingencia y de emergencia, de una manera correcta y efectiva de activarse a la hora del suceso real o de un simulacro también.
estábamos justamente hablando acerca de la responsabilidad de, de los brigadistas, ¿no? Y les estaba justamente comentando que lamentablemente en el Perú no tenemos todavía especificaciones o normativas técnicas abocadas a cómo armar a las brigadas, ¿no? Cómo determinar el número de brigadas, no lo tenemos aún. Tenemos que seguirnos o tenemos que estar siguiendo, estar guiándonos, ¿no? Es la palabra correcta, de normas internacionales o de criterios abocados a lo que indicaba antes defensa civil, ¿no? Ahora ya no, ya, ahora esta defensa civil y ahora depende más del Ministerio de Vivienda, etcétera, ¿no? Entonces hay responsabilidades justamente también de los periodistas en torno a ello. Bien, tenemos también la etapa de restablecimiento. ¿Qué cosa es la etapa de restablecimiento? Quiere decir inspeccionar las condiciones del área afectada, mantenerse en alerta también para prevenir cualquier reinicio de la emergencia. Eso es cierto, porque si no hay de repente, o sea, ¿qué pasa en una evacuación? Bueno, el personal ya evacúa, salen por las salidas de emergencia establecidas, se reúnen en el punto de reunión, pero después de eso, ¿qué más hay que hacer? Bueno, por lo general, la brigada de rescate ingresa justamente al establecimiento para poder visualizar o ver si hay personas atrapadas. Pero eso previamente, o sea, previamente si es que se ha determinado que en el conteo faltan personas, entonces es que se inicia o se activa el procedimiento de rescate. Incluso también se debe mantenerse en cuenta prevenir un reinicio de la actividad para tomar medidas correctivas ante ello. Por eso que también siempre se recomienda que la compañía o la empresa lleve un control de asistencia de las personas que ingresan a la compañía. El objetivo de una brigada de evacuación y rescate justamente es eso, llevar a cabo acciones y procedimientos para localizar a personas atrapadas, justo lo que mencioné hace un momento, lesionadas o no, inmediatamente después de ocurrir un evento y trasladarlas a un lugar seguro. Me ha pasado una experiencia también profesional que durante la ejecución de simulacros, de evacuación y rescate, lógicamente, me ha tocado poner personal o personas que en un simulacro, ¿verdad? No en un evento real, en un simulacro, que una vez que hemos activado, ¿no?, el procedimiento de rescate, porque faltaban 2 o 3 personas, ingresaba la brigada de rescate a las instalaciones, seguido por monitoreo de cámaras y guiados por el personal de vigilancia hacia la zona donde se veía el personal que no había salido, ¿no? ¿Y por qué no había salido? Porque había personal que se habían quedado en el baño o estaban con los audífonos y nunca escucharon la alarma, ¿no? Y estaban en zonas de repente muy aisladas o solos, ¿no?, en un ambiente, en unas oficinas privadas, me ha pasado, ¿ah? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se les considera a esos trabajadores en un simulacro, ¿no? ¿Cómo, de evacuación y rescate, ¿no? Porque se supone que prácticamente, pues, si hubiera sido una emergencia real, estas personas se les considera como fallecidas, porque si hubiera sido un evento, repito, real, estas personas, pues, lamentablemente no hubieran salido, hubieran perdido hasta la vida. Si hubiera sido un terremoto, hubiera sido un incendio, qué sé yo, ¿no? Pues esas personas que por X motivos no salen, en un simulacro se les considera en un informe de evacuación y rescate o de simulacro como fallecidas prácticamente. Y hay que generar acciones correctivas ante eso también. ¿Qué más o qué otras consideraciones se deben de tomar en cuenta para la evacuación? Bueno, verificar las rutas justamente de evacuación a través de planos. Por eso que en las empresas o en las compañías se debe contar con mapas de riesgo, ¿no? Y con planos de evacuación. Una cosa es el mapa de riesgos y otra cosa son los planos de evacuación. Lo que siempre me he preguntado es si puede haber un mapa de riesgos y un plano de evacuación solo y que todo vaya en uno solo. Podría ser, la norma no te especifica que no se pueda hacer, pero recuerda que de repente el tener un plano con múltiples figuras y colores diferentes puede confundir al trabajador. Entonces, desde un aspecto de no generar confusión al trabajador, o no marearlo, ¿no?, con tantas figuras, tantos pictogramas y tantos colores, de repente lo ideal sería tenerlo por separado, ¿no?
un mapa de riesgos asociados a los riesgos del área laboral y un plano de evacuación abocado solamente a través de señalización verde, porque verde significa emergencia, donde él pueda visualizar hacia dónde evacuar en caso de una emergencia, dónde están las salidas de emergencia en esa área de trabajo y dónde están las zonas seguras en caso de sismo, ¿no? En caso de un terremoto, que sé yo, ¿ya? También se debe verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos, porque si hay de repente obstáculos en el camino, eso va a también provocar accidentes. Por ejemplo, yo en mi experiencia también como liderando equipos, he podido ver que muchas veces en una evacuación, ya sea real, los trabajadores, y esto les va a pasar seguramente a ustedes, sacan los celulares. ¿Por qué? Porque quieren eh, inmediatamente llamar a sus seres queridos. O sea, están yendo hacia el punto de reunión más cercano, ya sea en una parte interna o externa, y mientras que van subiendo o bajando escaleras, están con el celular o tratando de escribir. Y eso genera, o me ha pasado, múltiples incidentes, como caídas, tropiezos, resbalones. Y han tenido que la evacuación de primeros auxilios, además de controlar la evacuación, controlar estos incidentes. Entonces, hay que siempre sensibilizar al personal que no saquen los celulares o no intenten comunicarse con sus familias, al menos hasta que estén en el punto de reunión. Una vez que estén en el punto de reunión, allí sí el personal puede sacar los celulares y tratar de mandar mensaje de texto, no llamar, porque igual en un terremoto o en un sismo, las comunicaciones son muy deficientes en ese momento. Lo importante es mandar mensaje de texto para tener comunicación con sus seres queridos, ¿ya? También se debe verificar que las escaleras cuenten con los pasamanos en buen estado, porque si los pasamanos no están en buen estado, imagínense, más un apagón, más una falta de iluminación, claro, están luces de emergencia, ¿no? Pero las luces de emergencia solamente alumbran algunos puntos, no todos, sobre todo estratégicos, para evacuar. Entonces, si no contamos con pasamanos instalados de manera correcta, pues ahí sí podría aumentar el riesgo de caídas, tropiezos, resbalones. Una caída podría ser mortal incluso, sobre todo si el trabajador está, si está acompañado de pánico y si el trabajador está acompañado de temor a la hora de hacerlo. También se deben de ubicar las zonas de seguridad, o sea, los puntos de reunión adecuados donde las personas se van a reunir esperando que pase la emergencia o van a esperar las indicaciones del jefe de brigada. Otra recomendación también es que para la comunicación en torno al seguimiento de la emergencia es que se utilicen radios con un canal externo libre para comunicación ante cualquier situación de emergencia. Eso también se los recomiendo como que debería implementarse, ¿no? Para el uso de las brigadas de evacuación. También consideraciones para el rescate de una persona. Se debe verificar periódicamente que los equipos de rescate se encuentren operativos y en buen estado, ¿no? ¿Qué pasa si de repente nos toca un rescate en altura o un rescate después de un sismo o de una contingencia con químicos en un espacio confinado, ¿no? Entonces hay elementos o equipos muy especializados para eso. Hay atriles, se podría decir, ¿no? Adecuados para rescates en espacios confinados. Hay elementos de izaje de personas para lo que es el descenso y rescate de personas en un trabajo en altura, que hayan quedado inconscientes y hayan quedado atrapadas prácticamente después de quedar colgadas. Entonces, todos estos equipos y maniobras se tienen que tomar en consideración dentro del procedimiento de activación de emergencias y contingencias. También se debe comunicar a los servicios terceros de rescate, como los bomberos, policías, serenazgo, etcétera, en caso de requerir de un soporte externo, ¿no? Yo incluiría ahí en esa comunicación al SAMU, que es el Servicio de Emergencia de Urgencias, que siempre cuenta con un paramédico, ¿no? Sobre todo ante alguna situación que se requiera de atención inmediata de personas. Entonces, por ahí también yo añadiría siempre contar con el apoyo del SAMU. También se debe contar con personal capacitado en primeros auxilios para atender al rescatado. Cuando hablamos de personal capacitado nos referimos a personal de brigada, ¿no? Primeros auxilios o personal médico que tenga experiencia en el tema. Incluso hoy en día también los brigadistas se les puede preparar, además del personal médico de la empresa,
en el uso de un desfibrilador. Un desfibrilador es un equipo para reanimación, justamente en caso de algún tipo de desmayo, pérdida de conciencia, qué sé yo, ¿no? Que pueda poner en riesgo la vida del trabajador. Pero ese equipo, al ser tan o bastante específico y crítico, pues no debe ser usado por cualquier persona, debería ser usado en realidad por alguien que esté verdaderamente entrenado para poder contrarrestar la situación y no perjudicar, ¿no? Es como el personal que quizás quiere aplicar un RCP, pero es un brigadista de incendios y no ha llevado la capacitación de primeros auxilios, pero él quiere apoyar y a veces por apoyar, pero por no tener conocimiento, en vez de ayudar, puedes terminar quizás rompiendo costillas o generando algún tipo de lesión, ¿no? Involuntaria en el trabajador, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso en torno a la aplicación de primeros auxilios, que debería ser en realidad por personal capacitado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el videíto. Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café? No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí. Smithers, café. Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque de Lucino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Fuera de mi palacio! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Como empleados. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. Es verdaderamente vergonzoso. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues será él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! Perfecto. Excelente. Entonces, ahí hemos visto, ¿no? En ese video donde está esto, los famosos Simpsons, ¿no? Muy claramente, creo que el mensaje último es cierto, ¿no? Más allá de cómo asociemos lo visto en el video, lo que se menciona al final de que el no contar con una brigada de evacuación y rescate podría poner en riesgo no solo la vida de una, sino de muchas personas en el centro de trabajo, es cierto, ¿no? Entonces, estas concesiones para un buen rescate efectivo y adecuado van a partir del involucramiento, práctica, entrenamiento, capacitación y lo más importante, compromiso de los trabajadores para trabajar en equipo y para poder salvar la vida de las personas, ¿no? En un ambiente de trabajo.
Algo para complementar esto antes de pasar al último punto de consideraciones para las brigadistas en el COVID-19, en el contexto de COVID-19, yo lo que les recomiendo es que ustedes, cuando implementen su procedimiento de contingencias y emergencias en su empresa, y lo pongan a prueba, ¿no? A través de simulacros, de repente también generen simulacros no solamente de manera interna, sino de manera externa. ¿A qué me refiero con apoyo externo, ¿no? O sea, sus simulacros traten de repente de que sean lo más reales posibles. O sea, no solamente hagan simulacros nivel 1, nivel 2, sino también de repente un simulacro nivel 3, invitando la participación de la policía, del serenazgo, de los bomberos, de repente de su distrito en el cual se encuentra la empresa, para poder suscitar de repente una de las mayores tragedias posibles que se puedan dar en su organización en torno a su análisis de vulnerabilidad ya identificado, ¿no? Eso es lo que les recomiendo. Si no muy lejos, aquí en Lima, en la avenida Argentina con Fawcett, sí, hay muchas empresas, muchas plantas. Es una zona muy industrial, casi toda la avenida Argentina, a la altura de Fawcett, de M. Fawcett. Y hace poco, justo en estas cuadras, o en una de estas locaciones de empresas, hubo un incendio de un tanque de gas, el cual inmediatamente hizo que las personas se evacúen del turno de esta planta que trabaja las 24 horas y puso a prueba el procedimiento de plan de emergencia de la empresa, que activó el nivel 3, ¿ah?, de su plan o de su procedimiento, solicitando apoyo de acordonamiento de las zonas a través de la policía, los bomberos y serenazgo del distrito. Entonces, esa es, creo yo, por ende, la mejor manera de poner a prueba tu plan, tu procedimiento de emergencia y contingencia, simulando eventos muy similares para estar mejor preparado ante situaciones reales que puedan ocurrir. ¿Ok? Y la empresa en realidad lo manejó muy bien, ¿no? Porque a los pocos minutos, a los 40 o una hora máximo, ya se tenía controlada la emergencia, de nivel 3 incluso. Muy, con los trabajadores a salvo, reunidos, ¿no? Y prácticamente ya después seguro se verían acciones correctivas, preventivas, pero lo importante siempre en una emergencia es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Bien, vamos a ver este último punto asociado a consideraciones para los brigadistas en el contexto COVID-19, que dice lo siguiente, ¿no? No trabaje si está enfermo, si tiene fiebre o síntomas como tos o dificultad para respirar, o síntomas relacionados con COVID-19, lógicamente el brigadista no va a poder estar al 100% para atender o para controlar algún tipo de contingencia o emergencia. Si esto le sumamos la gradiente en el momento que estamos teniendo de esta enfermedad también viral, como la viruela del mono, pues hace mucho más, o sea, le da mucho más prioridad, ¿no?, al hecho de que un trabajador con ciertos síntomas, pues tome sus precauciones, tanto para él como para los compañeros. Comuníquese con su supervisor y su programa de salud ocupacional de inmediato. Si se ve expuesto a un paciente con COVID-19, ya sea sospechoso o confirmado, ¿no?, de COVID o de viruela del mono, sin haberse colocado el equipo de protección personal. O sea, sí es importante de repente, si has tenido contacto con una persona que ha sido hace poco diagnosticada o confirmada de COVID o de viruela, comunicarlo inmediatamente a tu supervisor para generar de repente el aislamiento adecuado e inmediato y así prevenir o evitar la propagación de esta enfermedad. Use también el siguiente PP para todas sus interacciones. Mascarilla de respiración N95 o de mayor nivel, ¿no? Recordemos que la mascarilla o en este caso, lo correcto no es decir mascarilla, lo correcto es decir respirador N95, porque la mascarilla tiene otro contexto, tiene otra forma, otra estructura, ¿ok? Así que lo comento para que no se generen equivocaciones, ¿no? Lo correcto es decir respirador N95, que filtra
el contacto de bioaerosoles, aerosoles o microorganismos suspendidos en el aire al 95%. Eso es un respirador, que puede estar conformado incluso por más de 3 capas filtrantes ante estos elementos patógenos. Pero una mascarilla no. Una mascarilla solamente está conformada por una sola capa filtrante, tiene 2 ligas, ¿no? Tiene un solo ajuste, ¿no? A la nariz para poder generar mejor molde y acomodo del EPP al rostro, cosa que el respirador no solo lo tiene, la forma del respirador es mucho más a la forma del rostro, ¿no? Entonces hay mucha diferencia. Los dos son efectivos, ¿ah? Tanto la mascarilla como el respirador son efectivos. Pero la única diferencia es que si en un ambiente hay 4 personas usando mascarilla y uno se lo saca, todos están expuestos a una mayor probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, esa es un poco la única diferencia notable, ¿no? Pero o sea, en sí los dos son, tanto respirador como mascarilla, son efectivos. ¿Ok? Dice, ¿no? Respirador N95 de mayor nivel aprobado por NIOSH, que se ajuste bien a su cara, ¿no? O una mascarilla si no hay mascarilla de respiración disponible, ¿no? Eh, Después también está la KN95, ¿no? Que en realidad es lo mismo, o también llamada FFP2 también. La N95 también se le conoce como NFP2 o NFFP3, ¿ok? Así que hay cierta diferencia nada más en el nombre. La KN95 es lo mismo, solo que su certificación no es por NIOSH, que es la Asociación Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, sino su certificación está aprobada de acuerdo a un estándar asiático. ¿Ok? También, si usa un respirador o una mascarilla, debe estar completamente afeitado, porque el vello facial pues, puede generar pérdida de la mascarilla de respiración alrededor del sello en la cara, del sellado en la cara. Eso es cierto, ¿no? NIOSH, inclusive en el 2017, inclusive antes de la pandemia, ya había indicado que una barba, por ejemplo, de 3 días en una persona disminuía considerablemente el ajuste adecuado del respirador al rostro, ¿no? Por eso que una mascarilla, pues con una barba, ¿no? De 3 días, disminuye notablemente. Ahora imagínense una barba de 2 meses, de 5 meses, 6 meses, pues no, de un año, qué sé yo, ¿no? No va a generar un ajuste adecuado y una buena protección ante bioaerosoles. Bien, un solo par también de guantes echables para examen médico también es una consideración. Protección para los ojos, como un protector para la cara o gafas, excepto que esté usando una mascarilla de respiración que cubra toda la cara. Usar botas también como melucos, como consideración para los brigadistas en contacto con personas, ¿no? Si pueden tolerarlas, pida a los pacientes que usen mascarillas, ¿no? O cubiertas de tela para la cara para controlar las fuentes de ignición. Use desinfectantes de manos también a base de alcohol con más de 60%, de etanol o 70% de isopropanol. Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos después de atender a los trabajadores ante una emergencia. Si hay agua y jabón disponibles, también úsenlo. También es importante usar el alcohol, el gel alcohol, ¿no? También. Y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Sobre todo después de haber tenido contacto con los compañeros o trabajadores en torno a una atención de emergencias y contingencias. Recuerden que también durante el RCP, ¿no? Bueno, hoy en día ya esto se puede controlar mejor, pero durante la pandemia se habló mucho de este tema, ¿no? De qué hacer o si aplicar o no RCP. Porque el RCP, cuando uno realiza el RCP significa reanimación cardiopulmonar, que claro, no está dentro del tema, pero igual lo comento porque en algún momento cuando uno hacía una insuflación, al trabajador tenía que hacer una respiración boca a boca, ¿no? Contracción e insuflación. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo hacerla sin estar expuesto al COVID, ¿no? Y lo que recomendaban, pues, en ese momento, ¿no? Cuando el pico, ¿no? De la segunda y tercera ola estaban bastante altos, ¿no?
era generar solamente contracciones, más no insuflaciones. Entonces, pero ahí también podías, estaba en riesgo, ¿no? La de una persona. Entonces, era bastante crítico y bastante debatible, se podría decir, este tema, ¿no? Porque está el hecho de salvar tu vida, pero también está en riesgo la vida, una persona que le puede salvar la vida haciendo una insuflación que pueda llenar los pulmones y devolver el aire que necesita en ese momento. Entonces, fue bastante crítico en ese momento, ¿no? Entonces, ya para terminar y pasar a alguna pregunta, consulta, duda que tengan, lo que también les quiero comentar en resumen, ¿no? Ya casi para ir finalizando esta capacitación, es que el plan de emergencia y contingencia estimados no va a ser efectivo si no lo ponen a prueba. Establezcan simulacros de manera efectiva, tengan de respaldo brigadistas, porque a veces tú no sabes si los brigadistas eh, pueden de repente quedarse en la empresa o pueden irse a otra empresa, ¿no? Y te quedas prácticamente sin brigadistas, ¿no? Entonces siempre tengan un backup de por medio y brigadistas también presentes en cada turno de trabajo, ¿no? Entonces, eso creo yo que ya como parte final de la presentación, como resumen y recomendaciones finales, pues les podría recomendar para que su gestión en torno a emergencia pues sea efectiva y adecuada en torno a la empresa o organización en la cual ustedes se encuentren. Muy bien, estimados alumnos, no sé si hasta aquí tengan preguntas o consultas con toda confianza. Sí, listo, vamos a pasar entonces a la parte de preguntas en lo que van dejando, pueden dejar sus consultas en el chat o si es que desean, pueden pedirnos que se les pueda habilitar el audio para que puedan hacer directamente su consulta. A ver, les esperamos un momento. A ver, Eduardo Avendaño Espinosa ha levantado la mano. Puedes hacer tu Bien, consulta. buenas noches, muchas gracias. Quería consultarle primeramente cómo haría si recién estamos implementando el sistema de seguridad y somos una empresa pequeña de 18 trabajadores. ¿Cómo formo, cómo mi grupo de brigada? ¿Tiene que constar en un acta? ¿Cómo lo designo a personas que de repente tengan algo de conocimiento sobre primeros auxilios o de rescate, o primero lo tengo que capacitar? ¿Cómo hago la parte al formar mi grupo de brigada? Esa es la pregunta, muchas gracias. Bueno, Eduardo, excelente. Bueno, lo primero que, que tendrías que hacer es primero hacer un diagnóstico, ¿no? De qué tipo de emergencias son las que están acorde a tu empresa, ¿no? Porque, y después de eso, ¿no? O sea, después de que tú hagas tu análisis de qué emergencias son las que tú necesitas controlar en tu empresa, a partir de eso, podría ser, ¿no? Como mencioné al principio, que no es obligatorio el comité de seguridad, el supervisor de seguridad o el área de seguridad o la persona encargada del área de seguridad podría formar estas brigadas ya basándose en el análisis de vulnerabilidad que ya expliqué hace un momento o en la clase, para poder formar estos brigadistas de manera voluntaria. Listo. Ahora vamos a las siguientes preguntas. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Bueno, Alan Correa nos dice, buenas noches, ¿dónde puede uno capacitarse para esta brigada? En sí, la norma no establece que tú debas capacitarte en un centro especializado. Lo pueden hacer, no hay ninguna norma tampoco que lo imposibilite, pero lo ideal es que quien capacite o forme a los brigadistas sea personal competente, sea un personal que haya recibido entrenamiento y práctica y experiencia, ¿no? En el manejo de emergencias y contingencias que podrían ir desde el área de seguridad de la empresa o bien desde una empresa tercera. Pero repito, esto no es obligatorio. Lo ideal es que la persona que entrene a los brigadistas, ya sea interno o externo, tenga las competencias idóneas para ello. Listo, Listo, perfecto. entonces No, con ello, perfecto. Muchas gracias, Erika. A ustedes también, estimados alumnos, y los dejo, si tienen alguna otra consulta más por los certificados con la señorita Erika. Y nada, muy buenas noches y muchas gracias con todos. Cuídense mucho. sí, sí, le agradecemos su participación, ingeniero. Igual me despido, les agradezco a todos por su participación. Los esperamos en nuestra siguiente clase y hasta una próxima oportunidad a todos. Hasta luego.